Buenas tardes ante todo. Vamos a empezar con lo que es la clase de tabaquismo y cáncer. Ustedes saben que el tabaquismo es un problema de salud pública, representa una epidemia global responsable de muchos daños en la salud de la población. Y esto sucede pues en cualquier parte del mundo, ¿no? Situación a nivel mundial es que 1.100 millones de personas fuman y 4 millones mueren por año y se estima que 10 millones morirán por año en el 2030. De ellos, 7 millones serán de países en desarrollo, que son los más afectados actualmente por esta epidemia, se puede decir, ¿no? La epidemia de tabaquismo es un fenómeno mundial con efectos destructivos que son considerables tanto para las naciones en desarrollo como para los países industrializados. Tal es el caso que en el año 2000 el tabaco mató a casi 5 millones de personas en el mundo y más de 1 millón en las Américas. Es por ello que el tabaco es la causa de 30% de muertes por cáncer y es causa de 18 diferentes neoplasias malignas. Y la Organización Mundial de la Salud, según ellos, dicen que la globalización de la epidemia del tabaquismo se debe a una compleja gama de factores, como la liberalización del comercio, la inversión directa extranjera, el carácter transnacional de la publicidad del tabaco, la promoción y patrocinio de actividades artísticas y deportivas y el contrabando. Todos sabemos que históricamente la planta del tabaco es originaria de América, ¿no? Y tuvo uso ceremonial entre los indios americanos. Fue llevada al viejo continente y se usó inicialmente en las cortes para luego adquirir una importante difusión tras su cultivo y en esta forma regresa al nuevo continente. En 1675 el virrey conde de Castellar crea los estancos de tabaco en España, ¿no? Ustedes saben que también se ha hecho uso medicinal del tabaco en el tratamiento de las bubas y aún como relajante muscular para permitir reducciones de fracturas. A principios del siglo XX se crea la máquina productora de cigarrillos, lo cual difunde y lo pone al alcance de las mayorías, tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial. Recuerden que ahí se comenzó a utilizar con mucha mayor cantidad el, el cigarrillo, y tal es el caso que era parte de los soldados para su consumo diario, ¿no? En 1950, Sir Richard Dole, Winder y Graham publican investigaciones refiriendo que hay un elemento que está haciendo que los jóvenes se mueran con enfermedades antes solo vistas en los adultos mayores, y este elemento es el consumo de cigarrillo. Ya desde ahí ya se comenzaba a ver cómo era el cigarrillo, ya lo notaban que producía problemas en la salud. ¿Cómo es el tabaquismo en el Perú? Miren, el 61% de varones y el 46% de las mujeres han fumado alguna vez. 40% de las mujeres mayores de 18 años y 60% de hombres mayores de 18 años han fumado en el último año. La OPS y la Comisión Nacional de Lucha Antitabáquica menciona que la prevalencia de fumadores actuales es del 27% y el 40% de la población peruana se expone involuntariamente al humo del tabaco. Y esto es alto para ello, ¿no? El 3.9% de los niños entre 8 y 10 años han fumado alguna vez y 3.6% de menores de 15 años están fumando. Este es un problema en la juventud. 90% de los fumadores han iniciado este hábito antes de los 20 años. Más hombres que mujeres fuman, pero en el grupo de jóvenes de los niveles socioeconómicos A y B hay más mujeres que hombres que fuman.
que son el 15 y 17% respectivamente, ¿no? Se espera que 9.000 muertes por causas atribuidas al cigarrillo cada año, es decir, aproximadamente una muerte cada hora, se da por su consumo. En el instituto, en el INEM, el 90% de pacientes con cáncer de pulmón, según su historial, han sido fumadores. Ven ustedes, el consumo de tabaco es causa directa y conocida de al menos 25 enfermedades, pero dentro de lo más importante en cáncer, cáncer de boca y esófago, cáncer de laringe, cáncer de pulmón, cáncer de páncreas, cáncer de vejiga, cáncer de cervix. Miren ustedes. Entonces, cuando hablamos de tabaco y cáncer, el 80-90% de cánceres humanos se producen como consecuencia de factores ambientales. Y lógicamente que estos factores son evitables, ¿no? Y entonces la pregunta sería, ¿fumar provoca el cáncer? Claro que sí, pero ¿qué cáncer? Lógicamente que el más frecuente, hay algunos que son más frecuentes y ninguno más. Uno se puede decir, pero ¿habrán más? Claro que sí, hay muchos otros, pero que son menos frecuentes, ¿no? Y ustedes ven ahí en esa tabla, por ejemplo, los más frecuentes son de pulmón, boca, faringe, laringe, esófago, vejiga urinaria. Y con menor frecuencia, pero también se presenta por acción del tabaco, páncreas, riñón, leucemias y casos familiares de cáncer de mama. El cáncer de pulmón es el cáncer más frecuente que padece la humanidad y casi no existía a principios del siglo XX. 90% de los casos son provocados por el tabaco. La muerte por cáncer en la mujer ya ha superado al de cáncer de mama debido al cigarrillo y la acción es clara con el tabaquismo también pasivo, ¿no? El cáncer de pulmón, su riesgo aumenta con el número de cigarrillos, con el número de años que se fuma, la edad de inicio, la intensidad de las inhalaciones, el contenido de alquitrán y nicotina, cigarrillos sin filtro y cigarrillos así como pipas o puros, ¿no? Miren ustedes, el cigarrillo pues está formado por una fase gaseosa que contiene la nicotina y el monóxido de carbono y la fase de partículas que está conformada principalmente por el alquitrán. El humo de cigarrillo, miren ustedes, la corriente central, que es la que se aspira y la que pasa al fumador, es la corriente central y llega a tener casi hasta 1000 grados centígrados. Y la corriente secundaria o lateral, o sea, el humo que sale de la parte distal, tiene 350 grados. Y ese es el humo que va para aquellas personas que no fuman. Miren ustedes, ¿qué es lo más importante del pH del tabaco? Que a mayor acidez hay menor absorción y a mayor alcalinidad hay mayor absorción. Es por eso de que los cigarrillos ahora se han mejorado en el sentido de que sean más alcalinos para que haya mayor absorción. Recuerden que la absorción de la nicotina, por ejemplo, según el tipo de tabaco, si es un tabaco claro, es más ácido, entonces menos absorción. Pero si es un tabaco oscuro, es más alcalino y tiene más absorción. Dependiendo de la forma de administración, si es oral, la absorción es más gradual, pero si es inhalada, la absorción es más rápida. Es por eso que la nicotina, una vez que uno absorbe el humo y llega a la sangre, en 10 segundos ya eso ya llegó al cerebro. Imagínense la velocidad que se tiene cuando uno inhala el humo del tabaco y que contiene la nicotina, ¿no? La profundidad de la inhalación, a mayor profundidad, mayor absorción y a menor profundidad, menor absorción. Las cantidades inhaladas también tienen que jugar un papel muy importante. A mayor cantidad de toques inhalados de tabaco claro, hay menos absorción,
pero en inhalados de tabaco oscuro es más absorción, ¿no? Porque son más alcalinos. Recuerden que el humo de tabaco, que es una mezcla de gases y partículas, contiene más de 7.000 compuestos químicos. 250 de estos químicos son perjudiciales y se sabe que al menos 69 de ellos causan cáncer. Y miren ustedes, en el humo del cigarrillo, todas las sustancias que son cancerígenas, como la nastilamina, el pireno, la benzopirina, el cadmio, el benzopireno, el vinilo, la toluidina, el uretano y sobre todo el polonio, ¿no? Que es una sustancia radiactiva, ¿no? El polonio de 210. Ustedes van a ver que el cigarrillo, en la mayoría de cigarros que se consumen en nuestro país, tienen filtro o colilla. Estos no son biodegradables y son la mayor causa de basura en el mundo. El humo del cigarrillo tiene unos 4.000 sustancias químicas. Y ya como habíamos dicho, que el humo principal es el que respira el fumador y contiene menos productos tóxicos que ya que es filtrado por los pulmones del fumador. En cambio, miren ustedes, el humo lateral o secundario es el que se desprende de cualquier cigarrillo encendido que no es filtrado previamente ni por el filtro del cigarrillo ni por los pulmones del fumador. Y este es el más dañino, por eso. Las tres sustancias más estudiadas en el humo del tabaco son la nicotina, el monóxido de carbono y el alquitrán, ¿no? Por eso eran los que conforman prácticamente el cigarrillo. Recuerden ustedes que la nicotina en sí, van a ver que es el más adictivo que se tiene que cualquier otra sustancia. Inclusive muchas veces más que la heroína y la cocaína. El 95% de la nicotina que se aspira llega al pulmón y ahí pasa a la sangre y alcanza los distintos órganos en solo 7 a 20 segundos, pero al cerebro llega en 10 segundos. Produce placer, alegría y aumento del estado de alerta. Cuando una persona fuma su primer cigarrillo, ni bien se levanta, antes de la primera media hora o fuma más de 20 cigarrillos por día, sabemos que tiene una alta dependencia a la nicotina. El monóxido de carbono, recuerden que disminuye la cantidad de oxígeno que llega a los tejidos y esto eleva el colesterol, acelerando la formación de placas de ateromas, ¿no? Que lesionan las paredes de las arterias. El alquitrán contiene benzopireno, que es la sustancia más tóxica que lesiona el material genético de las células y produce cáncer. O sea, el alquitrán actúa como un carcinógeno en sí, ¿no? Porque va a actuar sobre el ADN. Obstruye los pulmones y afecta la respiración. Los aditivos, el más conocido es el amoníaco. Cambia el pH del humo y aumenta la absorción de la nicotina, haciendo más adictivo el cigarrillo. Es posible encontrar restos de pesticidas en el cigarrillo. Esto quiere decir que esto lo hace más alcalino, ¿no? Miren ustedes, los fumadores pasivos que tienen la exposición involuntaria al humo ambiental del tabaco, su mortalidad es 2 veces superior a la provocada por todos los tóxicos contaminantes ambientales y tiene un riesgo aumentado de padecer ciertas enfermedades. Recuerden que el fumador pasivo es el que lleva en el humo, cuando lo aspira, tiene más sustancias nocivas que fuma, que el propio fumador. ¿Por qué? Porque el pulmón ya le ha quitado algunos elementos. En cambio, el que sale del secundario, del humo secundario, ese no ha sido filtrado y por eso el pasivo tiene más riesgo de padecer cáncer más rápido, ¿no? Dos tipos de humo en los fumadores pasivos. El corriente principal, eso quiere decir que el que bota el fumador, y el corriente es lateral o secundario, que es el que sale de la parte distal del cigarrillo.
El humo de la corriente secundaria contiene algunas sustancias tóxicas en concentraciones muy superiores al humo principal. Y la gran pregunta que uno se puede hacer es ¿por qué fuma la gente? Y se combinan factores biológicos como factores sociales y factores personales. Es fácil el acceso de los jóvenes al tabaco y la normalización de su consumo en la sociedad. La publicidad directa e indirecta es muy importante para promover el consumo. Y una de las cosas que también se han visto es que de muy jóvenes pueden empezar a fumar. Como ya hemos visto, los muchachos a los 15 años ya están fumando y es fácil de que ellos adquieran esa costumbre y por lo tanto la adicción progresiva. Pero aquel que no fuma y pasa los 25 años ya casi es muy difícil que se vuelva un fumador. Consecuencias del consumo de tabaco, sobre todo la enfermedad cardiovascular, el cáncer, enfermedades pulmonares, envejecimiento, efectos en el sistema reproductivo e impotencia sexual, efectos en el sistema osteomuscular, efectos en la boca, el cigarrillo como puerta de entrada, también ¿para qué? Para otras drogas, ¿no? Miren ustedes, una de las cosas que ustedes también tienen que entender es que el cigarrillo y la nicotina sobre todo hace de que muchas personas se adelgacen demasiado, ¿no? Y también permite que mejoran su estado de, de aprehensión, se puede decir, de poder ellos estar más atentos, más activos. Una de las cosas que se tiene es que la nicotina es el más adictivo, pero ustedes tienen que entender que las vías neurofisiológicas más importantes implicadas en la dependencia que produce la nicotina son la vía dopaminérgica, la noradrenérgica, la GABAérgica, la glutamatérgica y la endocannabinoide. De todas ellas, la vía dopaminérgica es la que juega un papel más relevante. Las neuronas colinérgicas se proyectan a través del sistema nervioso central, inervando casi todo el cerebro, y la función de esta es facilitar la liberación de neurotransmisores. La nicotina actúa sobre los receptores nicotínicos presinápticos en el área tegmental ventral del núcleo accumbens, sobre los receptores postsinápticos del locus cerúleos y otras áreas. La nicotina en el sistema mesolímbico aumenta la secreción de dopamina en el área tegmental ventral y en el núcleo accumbens, produciendo efectos estimulantes y psicomotores, lo que refuerza positivamente el uso de la droga, ¿no? Ustedes van a ver, pues, por eso es que la nicotina es una de las drogas más adictivas que existen, junto lógicamente con la cocaína y la heroína. Y como ya les dije, ¿no? La nicotina es una de las drogas más adictivas. Además, en adolescentes los primeros síntomas de adicción pueden aparecer en días o semanas desde el inicio del consumo. La nicotina demora 10 segundos en llegar al cerebro cuando se fuma y es importante al momento de indicar tratamiento recordar que los fármacos demoran mucho más tiempo en actuar. Y existen, ¿no? Ustedes ya saben que existen terapias, sobre todo de reemplazo de nicotina, que proporcionan nicotina que normalmente se obtiene a partir de los cigarrillos, sin proporcionar los componentes nocivos del humo, y el objetivo de la terapia reemplazo de nicotina es reducir las ansias o craving y los síntomas de abstinencia al dejar de fumar, ¿no? Bueno, esa es la primera parte de lo que tenemos que hacer. A ver, una de las cosas que se tienen que tener que el mejor tratamiento de las enfermedades malignas consiste en su prevención.
Esto es lo más importante que se tiene en el momento actual para poder evitar que siga aumentando la incidencia de cáncer y que el proceso que ha de prevenirse es la carcinogenia, no el cáncer. Es por eso de que ustedes tienen que intervenir, como yo les decía, en, en la primera parte de la carcinogénesis, ¿no? Sobre todo que no se produzca la iniciación. Y si nos ha ganado la iniciación, todavía podemos intervenir en la promoción. Porque una vez que los dos elementos ya se han unido y se ha completado el evento hasta la promoción, ya no hay marcha atrás. Cuando el cáncer se diagnostica, ya ha pasado más del 90% de la vida biológica del tumor. Miren ustedes, y se ha perdido las mejores oportunidades para luchar contra el proceso maligno. Es por eso que es muy importante, y recuerden también que cuando ustedes hacen historia natural del cáncer, ven todo el proceso y se tiene pues una amplia ventana para poder hacer diagnóstico precoz de cáncer, sobre todo en los tumores sólidos, como lo que estamos viendo, que son los que tienen acceso para prevenirse y hacerse también diagnóstico precoz. ¿Cuáles son los factores que intervienen en la detección precoz? Sobre todo son conocimientos de la carcinogenia a nivel molecular, el redescubrimiento de la neoplasia intraepitelial como un precursor precoz, porque recordemos que intraepitelial todavía sin romper la membrana basal es una etapa muy precoz, aplicación de pruebas de cribado y detección precoz y trabajo coordinado entre el oncólogo clínico y los médicos de atención primaria y los subespecialistas. Dado que se curan menos del 50%, aproximadamente el 40% se cura de cáncer una vez demostrada su existencia y debido a los altos costos de las nuevas modalidades terapéuticas, debería impulsarse con mayor energía la detección precoz y prevención como medio para reducir las cifras de morbilidad y mortalidad por cáncer. Lógicamente, país tiene lo suyo en esto. Y nosotros también tenemos, y les voy a mostrar unas láminas en lo que se hace en nuestro país, o está indicado, ¿no? Miren, esta es la integración entre la biología de la carcinogenia y la prevención. Recuerden ustedes que la biología de la carcinogénesis es muy importante, donde la iniciación, la promoción y la progresión, que donde está la invasión ya, es lo más importante de todo esto. Si uno entiende todo este mecanismo de carcinogénesis, ustedes se van a ubicar prácticamente en todo. Y entonces los eventos genéticos se van a ir dando, lógicamente, en el transcurso de todas estas fases, desde la iniciación, pero nosotros podemos intervenir en ello, ¿no? Los marcadores, por ejemplo, en la primera parte, sobre todo de la iniciación, por eso, si ustedes ven ahí, una vez que se da la iniciación y la promoción totalmente, ya recién nace la célula neoplásica y ha adquirido, ¿qué cosa? Su inmortalización. Y han habido cambios moleculares, bioquímicos, inclusive se da la progresión, que es la historia natural prácticamente de todo, y los cambios histológicos o inmunológicos, y lógicamente la invasión de la neoplasia. También pueden haber influencias epigenéticas como ya se ha hablado antes, ¿no? Y lógicamente que la apariencia clínica en la iniciación todavía la apariencia es normal, sobre todo cuando se ha llevado la promoción, se ha terminado, recién es la neoplasia intraepitelial, pero ya empieza toda la historia de la enfermedad, es la neoplasia misma, ¿no? De todo esto. Entonces, las estrategias de prevención debe haber, sobre todo, no fumar en cualquier momento, por eso todo. El screening funciona antes de que se presente la enfermedad. La detección inicial, o sea, la prevención, es cuando todavía no hay invasión.
Y bueno, y la quimioprevención se da pues cuando ya la enfermedad se ha dado, ¿no? Entonces, y eso es lo que no debe ocurrir, ¿no? Hay 6 características de los tumores epiteliales y los elementos permisivos para su desarrollo. Recuerden ustedes que los sellos distintivos del cáncer son netamente que ellos tienen el mantenimiento de la señalización proliferativa, la resistencia a la muerte celular, la inducción de angiogénesis, la, la inmortalidad replicativa, evi- evitación de los supresores tumorales y la activación de invasión y metástasis, ¿no? Que es todo lo que hace la célula para poder sobrevivir y, y destruir, como quien dice, el organismo. Bien. Estas son las lesiones que uno puede ver. Y entonces uno ve que la célula comienza a tener un incremento del tamaño nuclear, la forma nuclear es anormal, la célula comienza a tener un incremento de la captación del tinte a nivel nuclear cuando uno la pigmenta, ¿no? Hay un pleomorfismo nuclear, hay incremento de la mitosis y son mitosis anormales y hay desorden o ausencia de diferenciación, ¿no? Estas son las lesiones preneoplásicas que ustedes están viendo ahí. Por ejemplo, en la figura A son lesiones leucoplasia que se dan en la cavidad oral. También miren, también hay eritroplasia en la cavidad también oral, ¿no? En el C, una lesión premaligna como el esófago de Barrett. Por eso todo esófago de Barrett debe ser operado. Y el D, el pólipo adenomatoso en colon sigmoide, ¿no? Que también tenemos que tener mucho cuidado, porque basta con que sea un pólipo adenomatoso para ser de riesgo futuro y por eso debe de tratarse adecuadamente ese pólipo adenomatoso. Miren ustedes, la secuencia que lleva a la neoplasia, ya lo hemos visto, ¿no? Sino que la iniciación, la promoción y la progresión, todo eso. Y miren ustedes cómo se da los, tienen que haber los carcinógenos directos, que pueden ser el virus, radiación, sustancias químicas, ¿no? Por eso hay procarcinógenos y carcinógenos directos. El carcinógeno directo ustedes saben que es la radiación, ¿no? Y los procarcinógenos son los que están ya sean físicos, químicos o biológicos, ¿no? Y ustedes van a ver que la carcinogénesis va a empezar con cambios genéticos, hay selección clonal y con expansión, cambios genéticos y heterogeneidad de la célula. Y esto lógicamente que según las etapas, cuando una célula está iniciada, después hay una lesión preneoplásica, después ya se vuelve un tumor maligno y lógicamente que ya después se produce la clínica completa del cáncer, ¿no? Y ustedes miren, en las primeras etapas de iniciación, sobre todo, lo que buscamos es la prevención primaria, y ahí es donde nosotros tenemos que ver la exposición que presenta la persona, ¿no? Y hay que prevenir estos carcinógenos, ¿no? Y hay que bloquear el bloqueo de las interacciones con el genoma, como la quimoprotección, ¿no? Y lógicamente que aquí también se alteran los genes supresores, ¿no? Miren ustedes, la prevención secundaria se da cuando hay diagnóstico precoz. ¿Por qué? Porque recién la enfermedad se ha dado, después que termina la promoción, recién se forma el tumor maligno. Antes no, antes era una lesión preneoplásica, pero ya cuando se concluye, ya hay la conversión a célula neoplásica y se forma el tumor. Y ahí es, como todavía es una etapa in situ, es el diagnóstico
precoz. Por eso es una, pero esto ya es la etapa de prevención secundaria. Lógicamente que el tratamiento ya cuando estamos, si damos una neoplasia ya descubierta, hay que ver si hay que darle, hacerle cirugía, terapia con quimioterapia o radiación. Ya estamos hablando de qué, de prevención terciaria. Y ahí es donde sobre todo son los tratamientos y los procesos de rehabilitación y todas esas cosas, ¿no? La prevención se estima que para el 2030 hay un incremento del 50% de casos nuevos diagnosticados. Casi un 50 de estos casos pueden ser prevenidos o diagnosticados en estadios tempranos. Miren, estos son los niveles de prevención y el tratamiento del cáncer, ¿no? La prevención primaria se da en personas normales, asintomáticas. Eso es lo más importante que ustedes tienen que entender. Y ese es para un diagnóstico precoz, muchas veces antes. Es estrategia para reducir los riesgos. Entonces, si yo actúo ahí, estoy sobre todo para prevenir, para disminuir incidencia. Ejemplo, acá tenemos el cribado, hay que cambiar la alimentación, concientizar sobre el peligro del tabaco, disminuir la exposición al sol, reducir el consumo de alcohol, identificación de alteraciones genéticas, cirugía profilácticas. O sea, en la definición del primer nivel, del nivel primario, es para, como quien dice, descubrir los factores que están influyendo en la persona, ¿no? En la secundaria son personas con signos de evolución preneoplásica e identificable por la clínica, pero sin un tumor maligno manifiesto, todavía está en etapa preclínica. Entonces, tenemos que hacer una regresión de la preneoplasia, o sea, la neoplasia intracelular, ¿no? Por ejemplo, como las lesiones, la leucoplasia, el esófago de Barré, la inhibición de formación o avance de pólipos, y aquí, lógicamente, que entra a tallar la detección precoz, ¿no? Cuando tenemos enfermedad, pero el paciente todavía es, es casi asintomático, ¿no? Y la terciaria ya es disminución de la morbilidad de una enfermedad ya comprobada. Recuerden que a partir de la secundaria, lo que vamos a actuar es sobre todo en la mortalidad, para disminuir mortalidad, porque en la primaria disminuimos incidencia y en la secundaria disminuimos mortalidad y sobre todo la terciaria con mucha mayor razón, ¿no? Porque aquí ya entra la quimioprevención de segundo tumores malignos, radioterapia perocranial, son tratamientos, pues, ¿no? Y lógicamente que el paciente puede sufrir de otras cosas propias ya del tumor, como el síndrome de compresión menuda, como dicen ahí, ¿no? Estos son precursores químicos de cáncer, o sea, neoplasia intraepitelial, cuando todavía está in situ. Por ejemplo, si en la orofagénica su precursor es la leucoplasia. Método de detección es visual. En la piel, el precursor queratosis actínica y el método de detección va a ser visual. En el esófago tenemos el esófago arterial. ¿Y cómo lo detectamos? Por endoscopía. El colon tenemos el adenoma o el pólipo, ¿no? El pólipo sobre todo. ¿Qué método usamos? Sigmoidoscopía o colonoscopía. En cáncer de mama, si tenemos la neoplasia intralobulillar in situ o ductal in situ, ¿con qué lo vemos? Con la mamografía, la ultrasonografía o la resonancia, ¿no? De mamaria. Y en cuello uterino, la neoplasia intraepitelial. ¿Y esto con qué? Con la colposcopía, lógicamente, ¿no?
¿Cuáles son los principales factores evitables que influyen en la aparición del cáncer en el ser humano? Sobre todo el tabaco. Su consumo está vinculado de forma casual a la mayoría de pulmón. También el bucofaringe, miren, 85% en pulmón, bucofaringe 75%, vejiga 50%, esófago 50%, páncreas 25%, cuello uterino 20%, riñón 15%, leucemia mieloide aguda 10%. Cuando hablamos de alimentación, el papel de la dieta es complejo y no está demostrado, pero las que tienen abundantes verduras y frutas han tenido un carácter invariablemente protector, ¿no? Por eso hay que consumir estos alimentos. Posible actividad quimiopreventiva, inhalación de proteasa como la soya, inhibidores de proteasa, monoterpenos, aceites los cítricos, litiolitianos, hortalizas de la familia de las crucíferas, cebolla, ajo, el resveratrol, como el vino tinto, mioinositol, frijol, salvado de trigo, nueces, vitamina A, que en una dosis de 25.000 unidades internacionales al día disminuye la aparición de carcinoma cutáneo espinocelular. También tenemos infecciones. Se han implicado al papilomavirus, al virus de Epstein-Barr, no, al papiloma, al hepatitis B, respectivamente, tanto en cáncer de cuello uterino, hepático y algunos de los bucales. El Epstein-Barr, que es en el linfoma, ¿no? El Helicobacter pylori para el cáncer gástrico, el Clonorchis sinensis, colangiocarcinoma, el esquistosoma hematobio, carcinoma escamoso de la vejiga, el HTLV1 y virus de hepatitis de Epstein-Barr en los linfomas, virus de Epstein-Barr también en cáncer de orofaringe, y carcinógenos químicos, ahí tenemos los colorantes anilínicos que producen CA de vejiga, el asbesto que produce el mesotelioma, tanto de pulmón, sobre todo, y las hormonas que están relacionadas con cáncer de mama y cáncer de próstata. Miren ustedes, cuando hablamos de cáncer de etiología infecciosa, tenemos el carcinoma hepatocelular. El carcinoma hepatocelular, tenemos el virus de la hepatitis y su transmisión es materna o oral, y se interviene ¿con qué? Con las vacunas, ¿no? En cambio, el gástrico, tenemos el Helicobacter pylori, su transmisión es oral por el consumo de aguas, ¿no?, que tienen el Helicobacter, y de intervención podemos curarlo ¿con qué? Con antibióticos. Podemos tener una intervención ahí. Y el cuello uterino, papilomavirus, que es por transmisión sexual, ahí tenemos la vacuna, ¿no? Entonces, miren, todas tienen cómo poder intervenirse. Y tenemos que tener en cuenta que el cáncer es una enfermedad crónica no transmisible que comienza con la transformación de una sola célula, que puede tener su origen en factores conductuales, agentes externos y en factores genéticos heredados. El cáncer ocurre por un descontrol en el crecimiento normal de las células. En los tejidos normales, las tasas relacionadas con el crecimiento de células nuevas y con la muerte de las células viejas, o sea, la apoptosis, se mantienen en balance. En el cáncer se altera este balance. El 40% de los cánceres puede prevenirse, como habíamos dicho, ¿no? La detección precoz facilita el hallazgo del cáncer en estadios iniciales, permitiendo tratarlos y curar la mayoría de ellos. ¿Qué se entiende por autocuidado? Se define como el conjunto de acciones intencionadas que realiza o realizaría la persona para controlar los factores internos o externos que pueden comprometer su vida y desarrollo posterior. El autocuidado, por tanto, es una conducta que realiza o debería realizar la persona por sí misma. Es la práctica de actividades, conductas
que las personas realizan en favor de sí mismos, su familia y la comunidad para mantener la vida, la salud y el bienestar. ¿Qué es el factor de riesgo para la salud? En epidemiología, un factor de riesgo es toda circunstancia o situación que aumenta las probabilidades de contraer una enfermedad. Es cualquier característica o circunstancia detectable de una persona o grupo de personas que se sabe asociada con un aumento en la probabilidad de padecer, desarrollar o estar especialmente expuesta a un proceso mórbido. Estos factores de riesgo, ya sean biológicos, ambientales, de comportamiento, socioculturales, económicos, etcétera, pueden, sumándose unos a otros, aumentar el efecto aislado de cada uno de ellos, produciendo un fenómeno de interacción. Recuerden que cáncer no se va a presentar si hay un solo factor, es la suma de factores. Entonces, por eso que nosotros tenemos que tratar de buscar todas las que puedan estar relacionando como riesgo. Entre los factores de riesgo para cáncer se distinguen los relacionados con conductuales, ambientales, biológicos, hereditarios. Ya saben ustedes que estos ambientales pueden ser físicos, químicos, ¿no? Y lógica que también los biológicos, ¿no? En los principales factores de riesgo biológicos y que no podemos cambiar es la edad, el sexo y la genética, ¿no? Recuerden que el primer paso en la prevención del cáncer es identificar los comportamientos o conductas no saludables relacionadas con la exposición en actividades de la vida diaria, exposiciones a ciertos tipos de virus que representan el mayor peligro para desarrollar el cáncer, la exposición a carcinógenos ambientales como el aire, el agua, suelo, radiación ultravioleta u otros, exposición a riesgos en el ambiente laboral. Las personas pueden reducir su riesgo siguiendo ciertos pasos para evitar dichos agentes. Factores de riesgo de cáncer en la mujer. Está el sobrepeso y la obesidad, el sedentarismo, consumo de carnes rojas y embutidos, el fumar, el beber en exceso, un familiar, sea su madre, tía materna o hermana, han presentado cáncer de mama, ovario, endometrio o de colon antes de los 50 años. Si tiene antecedentes de hipertensión o diabetes, puede aumentar el riesgo. Estos son factores de riesgo para cáncer. Es por eso que es muy importante cuando ustedes ven a los pacientes, hacerle una buena historia clínica y preguntar todo para que ustedes se den una idea si están ante alguien que tiene riesgo o no. Y estos son para el hombre, miren, factores de riesgo de cáncer para el hombre. El sobrepeso y la obesidad, el sedentarismo, el fumar, beber alcohol en exceso, consumo de carne roja y embutidos. Un familiar directo ha presentado cáncer de próstata, de riñón, vejiga, colon, recto antes de los 50 años. Si tiene antecedentes de hipertensión o diabetes, puede aumentar también su riesgo. Miren, la efectividad de los principales métodos de cribado para enfermedades neoplásicas, por ejemplo, el órgano, la mama. Si son mujeres mayores de 50 años, hay que hacerle la mamografía. Su nivel de evidencia de positividad es algo y sí está recomendado. De 40 a 50 años también se puede usar la mamografía, pero es alto, pero no se recomienda mucho en esas etapas. Cervix, tenemos el Papanicolau, es alto y sí se recomienda. Colorectal, mayores de 50 años, sobre todo sangre oculta en heces, un nivel de evidencia es alto y sí se recomienda. La sigmoidoscopía también es alto y sí se recomienda. La colonoscopía, bastante mayores, más alto y sí se recomienda. En pulmón, radiografía de tórax, no hay nivel de evidencia ninguno y la recomendación no se recomienda. Por eso en pulmón siempre ha habido problemas. Melanoma, el examen cutáneo moderado, sí se recomienda. Y próstata, el PSA es moderado y sí se recomienda. Miren, esto es lo que les decía. El Ministerio de Salud tiene también su Dirección de Prevención y Control de Cáncer. Y entonces este programa es sobre todo para cómo debe de hacerse, ¿no? Es por eso que
Las acciones deben ser comunes tanto en el monitoreo, supervisión, evaluación y control de prevención y control del cáncer. Desarrollo de normas y guías técnicas en prevención y control de cáncer. Por eso ellos, todo lo que se debe de hacer para monitorear indicadores, para tener evaluación a nivel regional y nacional, la supervisión a nivel nacional, regional, con interacción individual o grupal, el sistema de información para tomar decisiones, desarrollo de normas y la implementación de las normas, ¿no? Que van a dar fortalecimiento de la oferta. Cuando se habla de la promoción, tanto esto de la población debe ser, la persona debe ser informada, tanto la persona, la familia, como la institución educativa, la comunidad, y lógicamente que todo esto debe ir dirigido por, por el municipio, sobre todo para todas las enfermedades, como hablamos, que son de diagnóstico precoz, como cáncer de mama, cuello uterino, gástrico, próstata, pulmón. También hay prevención, ¿no? Tiene el ministerio ya los lineamientos de promover estilos de vida saludable, promover la prevención, identificación de los factores de riesgo y sobre todo en una población de 18 a 64 años. Por ejemplo, en la prevención, una niña protegida con vacuna contra el papilomavirus y también a un niño protegido, porque ahora también se le da a los niños, proteger a la niña con aplicación de la vacuna. Esto se da de 9 a 13 años, 11 meses que no estudian y en niñas de quinto y sexto grado de primaria. Niñas que no iniciaron o no completaron su esquema también se les da, ¿no? El tamizaje es muy importante, tamizar, sobre todo en el programa del ministerio, en cáncer de cuello uterino y en cáncer de mama. Son las dos que tienen mayor preponderancia, ¿no? Pero las otras, lógicamente, que tampoco se les deja de lado, pero estas son las de mayor preponderancia y ustedes ven cómo se tamiza a las personas y se dice, ¿no? Tiene que ser para una mujer de 25 a 60 años, para cada 3 años, mujer de 30 a 49 años, para una inspección visual con ácido acético cada 3 años, y se inicia la implementación del estudio de PBH en ese cuello uterino. Y en mama, mujer de 40 a 60 años, estudio de cáncer de mama, examen clínico no manual anual. Mujer de 50 a 65 años, ya la mamografía cada 2 años, y fortalecer la atención integrada en la red de salud a nivel local y regional. En varones, sobre todo, el tacto rectal es muy importante, y priorizar en varones de 55 a 69 años, cada 2 años, identificar los factores de riesgo, sobre todo esto en el campo de la urología, ¿no? Lo hacen. Y tiene que haber criterio de programación, 15% de la población masculina para tacto rectal y 5% de la población para PSA, ¿no? Esos son los porcentajes que pide el ministerio para tener una meta, ¿no? En personas con sintomatología, sobre todo personas de 45 a 65 años con endoscopía digestiva alta, debe identificarse factores de riesgo y sintomatología, 15% de la población para endoscopía, 1% de la población para evaluación médica preventiva, sobre todo en las enfermedades, como ustedes ven, de cáncer de colon y recto, y sobre todo de estómago también, ¿no? Y aquí debe de haber fortalecimiento de los servicios y la red integrada a nivel local y regional. Y en lesiones premalignas, sobre todo de cuello uterino, ¿no?
Ellos hablan que tiene que haber un 5% de la población femenina de 25 a 60 años programadas para i- inspección visual con ácido acético y papanicolau, y lo que dicen es fortalecimiento de la oferta, sobre todo en la atención ya de aquellos que ya tienen la enfermedad, ¿no? Por eso es que el diagnóstico y atención del cáncer mejora, tiene que haber una mejora de la oferta y servicios integrados de salud a nivel regional para el diagnóstico, fortalecimiento de los servicios integrados de salud para el estadiaje y garantizar el tratamiento integral de la red integral de salud a nivel regional y nacional. El cáncer es un problema de salud pública y lógicamente que el Estado es el que tiene que encargarse de qué, de que los pacientes tengan su tratamiento, porque los costos son muy altos. Entonces, control del cáncer es importante, el desafío para los sistemas de salud. Eso es lógico. Es claro que no le ganaremos la batalla al cáncer si solo nos enfocamos en la búsqueda de un tratamiento. Es fundamental mejorar la prevención y la detección temprana, salvando vidas y evitando los altísimos costos en toxicidad para los pacientes y en recursos para el sistema de salud, que tiene el tratamiento de los cánceres avanzados. Es muy caro el tratamiento. En cáncer de mama, ¿qué factores aumentan el riesgo de cáncer de mama? Un factor de riesgo para cáncer es cualquier factor que aumenta la probabilidad de desarrollar la enfermedad. Recordemos que la mayoría de cáncer de mama es esporádico, ¿no? Es importante consultar al médico para conocer las recomendaciones para la prevención en función del nivel individual de riesgo que deben tener los pacientes. ¿Cuáles son los factores de riesgo para mama? Ya ustedes lo saben: sexo femenino, edad, cáncer de mama previo, riesgo genético, historia familiar, herencia de un gen de susceptibilidad, la hiperplasia atípica, carcinoma neural in situ, mamas densas en la mamografía, exposición a estrógeno, progesterona, menarquia precoz, menos de 2, 11 o 12, menopausia tardía, mayor de 55, primer hijo luego de los 35 años, sin embarazo a término o sin una nulípara, terapia de reemplazo hormonal en la menopausia, la obesidad posmenopausia y el alcohol más de una medida al día. Y el factor protector para todo esto, ¿cuál es? El ejercicio físico regular. El cáncer de mama, la prevención primaria y secundaria. En la primaria, sobre todo, tenemos que ver estilos de vida. ¿Para qué? Para disminuir la obesidad. Tenemos que ver la dieta, el consumo nocivo de alcohol, terapia de reemplazo hormonal, y que aprendan que tienen que hacer ejercicio físico. La detección temprana tiene que ser con la mamografía. Esa es en la fase presintomática. ¿Por qué? Porque ya se dio el inicio de la enfermedad. Y lo que tenemos que hacerlo en esa etapa, cuando todavía es una etapa curable, ¿no? No llegar a la fase sintomática, porque ya cuando hay síntomas ya no es diagnóstico precoz. El tamizaje consiste en aplicar un test simple a individuos asintomáticos y aparentemente sanos para la detección de lesiones precancerosas o en una fase temprana de la enfermedad. Las recomendaciones de tamizaje en cáncer de mama sus fundamentos son la alta incidencia del cáncer de mama, mayor sobrevida en los estadios más tempranos, disponibilidad de estudios de tamizaje y posibilidad de lograr una alta tasa de participación, acceso a diagnóstico y tratamiento. Miren ustedes, ¿cuáles son los beneficios de la mamografía? Reduce significativa la mortalidad por cáncer de mama, de 20 a 30% en mujeres de 50 a 69 años y de 10 a 15% en mujeres de 40 a 49 años. ¿Por qué es de que no se utiliza mucho en esa edad? Porque encontramos muchas mamas densas que no dejan de ver las lesiones. Y lógicamente hay un cáncer que es de intervalo, ¿no? Que recién se está desarrollando y no, todavía no vemos nada. El intervalo entre la mamografía es de 1 a 2 años. Los riesgos es
Puede haber falsos positivos y se hacen biopsias innecesarias, aumento del estrés y ansiedad relacionadas con el posible diagnóstico de cáncer, sobrediagnóstico y sobretratamiento, la irradiación, mínimo riesgo, pero mayor cuanto más joven se inicia la mamografía, ¿no? Balance entre beneficio y riesgo puede variar según la edad de inicio de la mamografía, de tamizaje y el intervalo entre las mamografías. Las recomendaciones, ¿cuáles son? Grupo etario, mujeres menores de 39 años. La recomendación, ¿cuál es? No hay recomendación de tamizaje para este grupo. Mujeres de 40 a 49 años, consulta con su médico para eventual mamografía de depistaje. Esto es sobre todo para aquellas que tienen factores de riesgo, porque mujeres de 50 a 69 años se recomienda mamografía cada 2 años. Mujeres de 70 a 74 años, consulta con su médico para eventual mamografía de depistaje cada 2 años, dependiendo de su riesgo. En mujeres de 75 y más no hay recomendaciones de tamizaje para este grupo. ¿Cómo se presenta el cáncer de mama? Son tumores iniciales, los tumores son muy pequeños y no producen síntomas. Signo más común, una masa no dolorosa. Otros síntomas, pesadez, dolor, cambios en el seno, puede haber engrosamiento, dolor, anomalías de pezón y dolor. La mamografía es el procedimiento de rayos X de radiación baja, permite la visualización de la estructura interna de la mama, detecta aproximadamente el 80-90% de cánceres, más excepto en mujeres posmenopáusicas. Entre 5 y 10% de exámenes requerirán mayores estudios, especialmente importante que se realice cada año. Mujeres de alto riesgo, definido como las que tienen mutación en el BRCA1 o 2, familiar de primer grado con mutación del BRCA1 y BRCA2, radiación torácica entre los 10 y 30 años de edad, historia personal de cáncer de mama, mamas muy densas o irregulares a la mamografía. Recomendación del tamizaje es resonancia magnética más mamografía anual. Cuando hablamos de cáncer colorectal, sobre todo ustedes saben que hay una predisposición genética en el 25% y mayormente son cánceres esporádicos, en mayores de 50 años en el 75%. Puede haber cáncer de colorectal familiar, puede haber poliposis adenomatosas, que son poliposis colónica familiar o la poliposis colónica atenuada. Si hay manifestación extracolónica, estamos hablando del síndrome de Gardner, y si hay afectación del sistema nervioso central, estamos hablando del síndrome de Turcotte. Y también tenemos el síndrome de Lynch. Factores de riesgo, la edad, mayor de 50 años. De riesgo elevado es enfermedad inflamatoria intestinal, antecedentes familiares de primer grado, síndrome de Lynch o poliposis adenomatosa familiar. Otros no modificables, ya saben, el sexo y la edad, alcohol y tabaco, obesidad, resistencia a la insulina, acromegalia, uterosigmoidostomía. Factores protectores, la dieta rica en fibra, magnesio, omega 3, ácido fólico y la actividad física regular. Técnicas de cribado en cáncer de colon y recto detectan adenomas o cáncer asintomáticos. Si la clínica ya es sospechosa, no es un cribado, ¿no? Como hemos dicho, ¿no? No puede hacerse ya cuando hay síntomas, no se puede hablar de diagnóstico precoz y tampoco de que vamos a entrar a un cribado, ¿no? Ustedes ven que el test son muy importantes, el test de sangre oculta en heces, la sigmoidoscopía y la colonoscopía, con un grado de evidencia A, y otros como la colonoscopía virtual y el test mediante análisis de ADN de grado de evidencia C. El test de sangre oculta en heces es la emisión de sangre por adenomas y lesiones cancerosas. Tiene una especificidad del 80%. Cuidado, hay que tener cuidado porque hay falsos positivos y falsos negativos. Sigmoidoscopía flexible, visualización hasta el 60% del margen anal
permite toma de biopsias. Desventaja, muchas veces precisan realizar una colonoscopía posteriormente, ¿no? Porque de repente no llegó a donde debía. Reducción del 33% de la incidencia produce esta sigmoidoscopía y el 28% de reducción de la mortalidad por cáncer colorectal. La colonoscopía, visualización hasta el ciego, es en el 80-95%, permite biopsia. Hay riesgo de complicaciones mayores, lógicamente, y estudios de casos y controles ha habido una reducción de la mortalidad entre el 60 y 70% del cáncer colorectal con la colonoscopía. ¿A quién le vamos a hacer cribado? A la población diana correcta, que es el que tiene riesgo individual. ¿Cuándo? ¿Con qué frecuencia? ¿Y qué manera? Bueno, tenemos que hacer la anamnesis, antecedentes personales y familiares en lo de primero, segundo y tercer grado, ¿no? 3 niveles de riesgo. El bajo, cuando es menos de 50 años, sin factores de riesgo, entonces este paciente no tiene riesgo. Medio, mayores de 5 años, sin factores de riesgo, puede tener un riesgo, pero... Y el alto son factores de riesgo personales y o familiares. Ese sí hay que tener mucho cuidado. Individuos de riesgo medio, mayor o igual a 50 años sin factores de riesgo adicionales. Sangre oculta en heces, debe ser anual o bianual. Si es positivo, se hace la colonoscopía o radiografía en enema más sigmoidoscopía. Si no, se hace la sigmoidoscopía cada 5 años. Si hay adenoma, la colonoscopía. ¿Ya? Colonoscopía cada 10 años en estos que ven ustedes de riesgo medio. De alto riesgo son los que tienen cáncer colorectal familiar, poliposis adenomatosas, cáncer colorectal hereditario no asociado a poliposis o síndrome de Lynch y adenomas colorectales. Cáncer colorectal familiar, si de primer grado, 2 a 3 veces superior a la población general, más si es su hermano que el padre. También tiene más riesgos si familiares de segundo y de tercer grado. Su riesgo es menor con la edad. Hay que actuar ahí, ¿no es cierto? Algoritmo de cribado en personas con historia familiar de cáncer colorectal. Ustedes van a ver esta historia familiar, familiar afecto del más próximo, ya sea si es de primer grado, si es de segundo grado o si es de tercer grado. A ustedes ahí ven lo que tienen que hacer, ¿no? Poliposis adenomatosas se diagnostica con confirmación de test genético, el tratamiento quirúrgico para prevención antes de los 25 años. La vigilancia debe ser con sigmoidoscopía anual desde los 21 a 50 años. Si hay adenomas, colonoscopía anual hasta cirugía. Si hay manifestaciones extracolónicas, por ser las más frecuentes, la endoscopía gastrodenal cada 4 a 5 años a partir de los 25 a 30 años de edad. Cáncer colorectal hereditario no asociado a poliposis o síndrome de Lynch. Hay diagnósticos con criterios clínicos. Son los criterios de Sutherland. 3 o más familiares afectados de una neoplasia asociado a cáncer colorectal hereditario no poliposis, cáncer colorectal, cáncer de endometrio, intestino delgado, urétero, pelvis renal. Uno de ellos familiar de primer grado de los otros dos. 2 o más generaciones sucesivas afectadas. 1 o más familiares afectados de cáncer colorectal diagnosticados antes de los 50 años de edad. Exclusión de la poliposis familiar, adenomatosa familiar en los casos de cáncer colorectal. ¿Qué debemos hacer cuando tenemos un adenoma? Hay que hacer la polipectomía. Bueno, si es un pólipo sésil mayor de 1 centímetro o son múltiples pólipos, hay que ver si hay focos de adenoma o de displasia grave. Si no las hay, entonces se hace colonoscopía a los 3 años. Si es normal la colonoscopía a los 5 años,
se hace cada 5 años, ¿no? Si es normal, después de los 3 años. Si verdaderamente hay un adenoma en ese pólipo, hay que hacer, hay que hacer la colonoscopia cada, cada año, ¿no es cierto? Cuando hablamos de cáncer de próstata, es el segundo en incidencia después de cáncer de piel, factor de riesgo la raza, historia familiar y edad mayor de 50 años. Se habla de la prevención, pero esto no es tan precisa, no se menciona que puede haber, pero algunos estudios no son concluyentes. La dieta con vitamina C, D y E no son concluyentes, carotenoides, retinoides, calcio, selenio, fitoestrógenos, flavonoides, isoflavonoides. Miren, en la quimioprevención también se ha utilizado en cáncer de próstata, sobre todo los que han demostrado un beneficio es el finasteride, el dutasteride, no así el selenio, vitamina E y todo ello, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado en pacientes que ya tienen cáncer porque pueden ocultar sobre todo el PSA, ¿no? Lo disminuyen y estén enmascarando. Miren ustedes, la evaluación en la detección precoz, si el PSA es mayor o igual a 1 o es o de raza americano-africana o tiene historia familiar o hombres que toman inhibidores de la 5-alfa reductasa. El seguimiento es anual, se hace el examen ¿no? de rectal digital y el PSA. Si el PSA es menor de 1 nanogramo por mililitro, repetir a la edad de 45 años. Y si sigue el PSA menor, se ofrece la detección hasta los 50 años. Si el PSA es mayor de 1 nanogramo por mililitro, hay que hacerle anualmente el examen digital y el PSA. Si el PSA es menor de 1 nanogramo, repetir a la edad de 45, ¿no? Y si el PSA sigue de menor o igual a 1, ofrecer la detección precoz a la edad de los 50. Y si el PSA es mayor de 1, ya el seguimiento es anual con el tacto y el PSA. Y acá ustedes tienen la detección precoz, la evaluación, el diagnóstico es el examen digital y el PSA. Y en el screening, también si el examen digital es positivo y en relación a los resultados de PSA, hay que hacer la biopsia guiada. Y si el examen es negativo, hay que ver cómo está el PSA. Recuerden que el PSA puede, puede, puede tener cambios o aumentar por la eyaculación o medicina e inclusive pueden alterar, ¿no? la expresión. Igual, ¿no? Si uno usa medidas que afectan el PSA, ustedes ven ahí que el uso de inhibidores de la 5-alfa reductasa, como dutasteride y el finasteride, y bloqueadores del receptor androgénico como frutamida y bicalutamida. Por eso hay que tener mucho cuidado. Y lógicamente que el screening, eh, cuando hay tacto rectal negativo y el PSA, dependiendo de si es de 2 a 4 o una velocidad de ascenso es mayor de 0,35, cuando el PSA era menor de 2,5 nanomolar, considerar la biopsia, ¿no? Y ahí vemos pues de esta biopsia guiada si hay cáncer o hay atipia o hay neoplasia intraepitelial de alto grado. Y si no hay nada en la biopsia y es benigno, bueno, hay que hacer a los 6 a 12 meses considerar el porcentaje de PSA libre
y para ver si verdaderamente hay un riesgo para cáncer, ¿no? Porque en el otro ya hay que dar tratamiento en la anterior, si hay un cáncer, ya seguir todos los pasos para el tratamiento de una neoplasia. En cáncer de cuello uterino, el test de Papa Nicolau es el método más efectivo en el cribado. Consiste en una triple toma de células del tracto genital, tanto vaginal, endocervical y ectocervical, sensibilidad del 50-60% y tasa de falsos negativos 30%. También tenemos la citología en medio líquido, consiste en diluir la prueba en una solución fijadora y procesarla, disminuye el número de citologías no valorables y permite la realización de técnicas adicionales como la determinación de PBH en la muestra, ¿no? La guía para la detección temprana de cáncer de cervix, frecuencia del screening. El screening con citología cerebral es recomendada cada 2 años en mujeres entre los 21 y 29 años. El screening combinado tanto de citología y análisis del DNA de PBH es apropiado para mujeres mayores de 30 años y mujeres de mayores de 30 años de bajo riesgo y con resultados de citología y test de DNA y PBH negativo. Los exámenes subsecuentes deberían ser cada 3 años. Esta frecuencia de screening en mujeres mayores o igual de 30 años que tienen 3 resultados consecutivos de screening de citología cervical y que no tienen antecedentes de NIC 1, 2 y 3, 2, 3, no tienen HIV positivo o inmunocomprometida, de exposición a dietiletilestrol en útero, pueden ser sometidas a exámenes de citología cervical cada 3 años. Mujeres que hayan sido inmunizadas contra PBH 16 o PBH 18 deben ser sometidas a pruebas de screening en el mismo régimen de aquellas mujeres no inmunizadas, ¿no? Pruebas de detección de DNA y PBH son pruebas moleculares de amplificación con PCR, eh, pruebas moleculares, Sorted Block Hybridization, hibridación in situ y el Dot Block. Ahora esta detección temprana cuando descontinuar el screening en mujeres tratadas en el pasado por NIC2, NIC3 o cáncer de cervix deben ser controladas anualmente durante los siguientes 20 años. Mujeres a quienes se les haya practicado histerectomía ampliada más remoción de cervix y que tienen antecedentes de NIC2, NIC3 deberían continuar el régimen de screening incluso después del periodo de vigilancia post-tratamiento. Guía para la detección temprana de cáncer de cervix. ¿Cuándo descontinuar el screening? En mujeres sometidas a histerectomía por patología benigna que no tengan historia de NIC de alto riesgo. Las pruebas de citología cervical deberían ser descontinuadas. Debido a que el cáncer de cervix se desarrolla lentamente y los factores de riesgo disminuyen con la edad, es razonable descontinuar las pruebas de screening en mujeres entre los 65 a 70 años y que hayan tenido 3 pruebas consecutivas negativas. La vacuna contra el PVH. En junio del 2006, la FDA aprobó la vacuna contra PVH para prevenir cáncer de cervix. La vacuna de PVH se constituyó en un hito en el esfuerzo de erradicar la infección por PVH y reducir la incidencia de cáncer de cervix. Los programas de screening han reducido significativamente la incidencia de cáncer de cervix. Sin embargo, cada año se diagnostican 750.000 mujeres con lesiones intraepiteliales y el tratamiento quirúrgico estas pueden tener un impacto negativo en la capacidad reproductiva. Cuando hablamos de cáncer de pulmón es un problema porque los estudios no han demostrado beneficios del screening, pero hubo un estudio de screening con tomografías con dosis bajas de tomografía a dosis bajas y que vieron la mortalidad y que demostró la disminución de la mortalidad en cáncer de pulmón. Estos fueron los grupos bien balanceados que entraron al estudio.
los que recibieron el grupo de tomografía de baja dosis y el grupo que tuvieron radiografías normales, ¿no? Miren ustedes, vieron los que tenían tomografía de baja dosis, eh, los cánceres, número de pacientes con cáncer acumulativo y años de la randomización. Miren ustedes, radiografía de tórax, se hicieron 941 y en baja dosis 1060. ¿Cuántos pacientes murieron? Los que tuvieron radiografía de tórax, murieron 309 de ese grupo, y de baja dosis 247 de tomografía. En conclusión, el screening con el uso de tomografía helicoidal a baja dosis redujo la mortalidad por cáncer de pulmón en un 20% en la población en riesgo. Todo esto fueron solo pacientes de riesgo, por eso el único estudio que ha demostrado beneficio de screening es esta tomografía helicoidal a baja dosis, pero para pacientes con riesgo para cáncer de pulmón. Gracias.